la sanación interior. Es algo muy importante en la vida humana. Y antes de comenzar, vamos a pedir al Señor que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, ven a iluminarnos para que podamos comprender la importancia de la sanación interior en nuestras vidas, para que nos dejemos sanar por ti, para que tengamos un corazón nuevo, un corazón sin heridas, un corazón libre. Haz, Señor Jesús, que todos los aquí presentes puedan descubrir la importancia de la sanación del corazón herido y que se vayan abriendo todos al sol de tu justicia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Jesús ha venido a sanar los corazones atribulados, porque cuando uno está herido en su corazón, muchas veces esas heridas emocionales pueden ser la raíz de mucha agresividad, o de tristeza, o de temor, pueden ser la raíz de complejos de toda clase. Y necesitamos constantemente sanación interior de las heridas que uno va recibiendo en el curso de la vida. No es una vez en la vida que necesitamos sanación interior, es cada vez que uno ha sido herido, sea por un chisme, por alguna persona que tiene celo y que lo difama, por lo que sea. Todo el que ha sentido herida en su corazón debería acercarse a Jesús, que sana los corazones heridos, y pedir que se sane esta herida. Tenemos un Dios maravilloso que es capaz de ir hasta el fondo de nuestros problemas para sanarlos y liberarnos. Antiguamente existía una bellísima oración en la liturgia que decía: líbranos, Señor, de nuestros males pasados, presentes y futuros. Es que para el Señor todo es presente. Y le pedimos que nos libere de los males pasados, presentes y futuros, que nos dé paz. Para esto sabemos que Dios, que es el eterno presente, puede sanar heridas que hemos recibido aún durante los meses de gestación. Yo me recuerdo el ejemplo de Dr. Feldman de Estados Unidos, que nos contaba que entre sus clientes él tenía 3 señoritas que habían tenido tentativa de suicidio, y lo que a él lo sorprendía es que esas 3 señoritas, que no eran del mismo lugar, pero las 3 tenían tentativas de suicidio cada año en la misma época. Y él buscaba por qué. Cada año cuando viene tal mes, esta tiene tentativa de suicidio. Habían tenido varias tentativas de suicidio. Y él estudió, buscó, y habló con la madre de cada una a ver si no había alguna explicación a este problema. Y hablando consiguió saber que las 3 mamás
habían tenido tentativa de aborto. Y hablando más y buscando, descubrió que cada una de las madres de esas muchachas habían tenido tentativa de aborto en la misma fecha en que la muchacha tenía tentativa de suicidio. Y entonces descubrió que el mismo método que había tomado la mamá para procurarse un aborto y que había fracasado, la usaba la muchacha para suicidarse. Había una que había tratado de abortar tomando polvos y la muchacha trataba de suicidarse con algún polvo muy fuerte, otra que había tratado de hacerse un aborto usando agujas y la muchacha se cortaba las venas de los brazos para quitarse la vida. Y cuando él pudo descubrir todo esto, él habló con las mamás y le pidió permiso para decirle a su hija lo que le había pasado durante los meses de gestación y para que la mamá pidiera perdón a las hijas por lo que habían hecho. Y así pasó, no todas juntas, una a una, con la mamá, con su hija, pidió perdón, le dijo que había tenido un momento de desaliento, que había tratado de abortarse, y le pidió perdón a la hija, y entonces la hija lloró mucho, y le perdonó a su mamá, y en oración se reconciliaron, y decía que ninguna de las tres después ha vuelto a tener una tentativa de suicidio. La herida emocional fuerte que había sufrido la niña durante los meses de gestación era la raíz de esa tentativa de suicidio. Hasta ahí llega. Y Jesús puede sanar las heridas emocionales de nuestro corazón, puede sanar las heridas que uno ha sufrido durante los meses de gestación, puede sanar las heridas que uno ha recibido durante su niñez, durante su juventud. Nuestro Dios es capaz de sanar los males del pasado porque Él no está en el tiempo. Mejor dicho, Él está en todos los tiempos porque Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Y para eso es necesario primeramente sacar a la luz lo que nos ha herido. Esto significa no solo hacerlos conscientes, sino exponerlo a la luz del amor de Dios en un abandono total, pidiéndole que Él cure con su misericordia nuestras heridas. La mitad de la curación de un problema emocional radica en la capacidad de escuchar al paciente con amor y sin juzgarlo. A veces los papás no tienen tiempo para escuchar el problema de su niño, de su hija, pero es tan importante darle la oportunidad de vaciarse de un problema que los está agobiando. Muchos médicos dicen que la mitad de la sanación de un paciente ya se consigue cuando le damos tiempo para que hable, para que cuente todo. El mundo de hoy como que no tiene tiempo para escuchar y son muchos los que quisieran vaciarse en una dirección espiritual, en una entrevista con un amigo, pero que nadie tiene tiempo de escuchar y falta comunicación y es un mal grande en la sociedad. Existen algunas enfermedades y heridas físicas que se curan con baños de sol. Por ejemplo, si yo tengo problema, herida en la piel y me descubro el brazo y me pongo al sol o voy a tomar un baño de sol al mar, la herida que tengo se vaya sanando mucho más rápido, ¿verdad que sí? Y así son las heridas emocionales del corazón, cuando podemos ponerla delante de Jesús, que es el sol de justicia, pidiéndole que sane las heridas que hemos recibido. Jesús, especialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, va sanando poco a poco las heridas
emocionales de nuestro corazón. Como dice el profeta Malaquía en el capítulo 3, versículo 26, para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. La incubación de recuerdos dolorosos en nuestra memoria produce traumas también, produce complejos en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos y hasta en nuestra relación con Dios. Y por eso el ministerio de sanación interior, el ministerio de curación interior, comienza primordialmente en el campo de nuestros recuerdos, pues lo que guardamos archivado en nuestra memoria, consciente o inconscientemente, produce reacciones somáticas, orgánicas y nerviosas, y en un clima de oración y fe tratamos de hacer regresar a la persona al pasado, buscando el origen de sus sufrimientos: rechazo familiar, abandono, violencia, fracaso, accidente, etc. Y entonces se toma cada incidente doloroso y lo ponemos a la luz del Señor, tomando autoridad en el nombre de Jesús sobre esta situación. Y Jesús, que es el mismo hoy, ayer y siempre, sana las heridas de la memoria, como le dije ahorita, como el sol sana las heridas del cuerpo. Mandamos en el nombre de Jesús, por el poder de sus santas llagas, que sean curadas nuestras enfermedades. Y el Señor actúa. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas, dice el salmista en el capítulo 147, versículo 3. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Y en el ministerio de sanación yo he visto algo que confirma esto. Una vez, cuando era párroco de Sánchez, una niña como de 8 años tuvo un problema muy serio. De noche un hombre entró en su aposento. Ella se asustó muchísimo, aparentemente era un ladrón. Ella se asustó muchísimo y gritó hasta que su mamá fue a ver lo que pasaba. El hombre había desaparecido. Pero al otro día, cuando se levantó la niña, estaba ciega, no veía nada. Y los papás de los corrales de Sánchez estaban muy tristes y el médico no encontraba por qué la niña no veía. Tenían que llevarla de la mano porque no veía nada. Y después de tratamientos con el médico del lugar y después de mucha medicina casera que le ponían, decidieron ir a la parroquia de Sánchez a pedir oración. Tenía visita de una religiosa de Castillo que estaba de visita y comenzamos a orar por la niña que estaba ciega. Oramos por ella y no pasaba nada. A mí me vino la idea de orar para que el Señor sanara la herida de su memoria causada por ese susto tan grande que tuvo. Y comencé a orar con la religiosa pidiendo al Señor que sanara toda herida de su memoria causada por este problema tan grande que vivió cuando el hombre entró en su aposento y se asustó tanto. Y oramos como 3 minutos o 4 y la niña comenzó a ver un poquito y decía: ya yo veo algo. Y seguimos orando por su sanación interior. A los 10 minutos la niña brincaba de alegría y se fue y se tiró en los brazos de su mamá y veía muy bien. Jesús sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Y tenemos un Dios maravilloso que es capaz de ir hasta el fondo de nuestros problemas para sanarnos y liberarnos. Por eso le estoy diciendo que la sanación interior es algo tan importante, tan maravilloso.
se toma cada incidente doloroso y lo ponemos a la luz del Señor y pedimos a Jesús, por los méritos de su pasión, que sane esa herida. Yo conozco gente que han recibido una sanación interior grande, que ha sido la raíz de una liberación del alcohol, por ejemplo. Yo me recuerdo un amigo de Miami, Carlos Amaya, que él sufría mucho por el alcoholismo, tenía años esclavo del alcohol. Él había ido varias veces a la casa de la Anunciación a pedir oración para liberarse del alcohol, pero no dominaba ese impulso al alcohol que estaba destruyendo su vida y su hogar, y siempre lo mismo. Y un día llegó a la casa de la Anunciación y no había persona para orar por él. Entonces él entró en la capilla y dice que se fue a arrodillar delante del Santísimo y le dijo al Señor: ya yo no puedo más, yo deposito mi problema en tus manos, tú puedes sanarme de esto, ya yo no puedo más. Y lloró y se quedó ahí mucho tiempo adorando al Señor y pidiendo que lo liberara de esto. Y salió de la capilla y jamás ha vuelto a tomar una gota de alcohol, para que vean cómo Jesús presente en la Eucaristía es capaz de sanar los corazones heridos y de liberar de droga, liberar de rencor, liberar del alcoholismo. Carlos ha dado su testimonio muchas veces en público, cómo él ha recibido una liberación tan profunda que no solamente no ha vuelto a beber alcohol, pero le da asco. Si alguien le brinda un vaso de alcohol, le da asco, no puede ni tomarlo. Ese es el poder liberador de Jesucristo. Y no debemos confundir la curación con la supresión de síntomas. No debemos dejarnos engañar por los síntomas, porque estos brincan y se transforman mientras que el problema permanece. Por ejemplo, sucede que algunas personas renuncian al cigarrillo por algún método, pero luego como que comen más de la cuenta. En estos casos el problema no se soluciona, sino que se traslada. Parece un globo inflado que si le apretamos de un lado, el aire se recorre para el otro lado, pero se queda ahí, cambia. Generalmente existe una herida de falta de amor o de formación de amor en todas nuestras enfermedades, y por eso su curación se llama sanación del corazón, la curación de las heridas emocionales. Generalmente existe una raíz causada por una herida que puede ser una injusticia, una incomprensión, un sentimiento de rechazo, pero que es la causa de la agresividad o de la tristeza o del temor, de los complejos. Una experiencia negativa de falta o de formación de amor se cura con experiencias positivas verdaderas de amor. Le voy a dar un ejemplo. En el Evangelio según San Juan, leemos en el capítulo 18, versículo 17, que el día de la Pasión estaban reunidos cerca de la mansión, y había ahí Pedro que estaba siguiendo a Jesús de lejos. Jesús se iba al Monte Calvario y Pedro lo seguía de lejos. Y donde estaba Pedro, había una muchacha, la portera, que dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo Pedro: no lo soy. Y los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas, porque hacía frío y se calentaban. Fíjense bien, Pedro negó a Jesús cerca de una brasa encendida.
Y siguieron hablando, y estaban allí Simón Pedro calentándose. Le dijeron de nuevo: ¿no eres tú también de sus discípulos? Y él lo negó diciendo: no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿y no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó el gallo. Y Jesús le había dicho a Pedro: antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Ya 3 veces Jesús había sido negado por su Pedro. Pedro dijo: no lo conozco, no conozco a ese hombre. Y después pasó Jesús mirando a Pedro, y Pedro reconoció su falta y lloró amargamente, y estaba triste recordándose su triple negación. Y Jesús lo miró y lo perdonó. Él fue perdonado por Jesús, pero seguía herido en su corazón. Y cada vez que Pedro veía una hoguera encendida de noche, le recordaba su triple negación. Y Jesús no podía permitir que su vicario en la tierra fuera un hombre triste, un hombre herido. Y después de su resurrección, Jesús organizó algo para sanar a Pedro. Fíjense qué hermoso. En el capítulo 21 de San Juan, cuando Jesús apareció a la orilla del lago de Tiberíades, primero estaban pescando y Jesús les dijo: muchachos, ¿no tienen pescado? Le contestaron: no. Ellos no lo reconocían. Y él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Y la echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dice entonces a Pedro: es el Señor. Él lo reconoció. Y cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Y nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús estaba preparando el desayunito de los apóstoles. Pero el deseo de Jesús no era tanto de darle el desayuno a los apóstoles. Él tenía un deseo mucho más importante. Era sanar la herida de Pedro causada por la triple negación al lado de una brasa encendida. Y Jesús prepara el desayunito. Ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Y dícele Jesús: traer algunos de los peces que acaban de pescar. Y entonces van preparando el desayuno, y nadie se atreve a preguntarle a Jesús: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Y Jesús viene y toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos. Y después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Y vuelve a decir por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Y le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Y Jesús, al lado de una brasa encendida,
había sanado la herida en la memoria de Pedro, la herida causada por su triple negación, haciéndole hacer una triple profesión de amor. Por 3 veces, al lado de una hoguera encendida, Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, tú sabes que te amo. Y con 3 afirmaciones, 3 profesiones de amor, Pedro se sanaba de la herida causada en su corazón, en su memoria, al lado de una hoguera encendida por su triple negación. Eso es un modelo maravilloso de la sanación interior, una auténtica sanación interior. Jesús repitió la escena y en adelante, cuando Pedro vea una brasa encendida, en vez de recordar con tristeza su triple negación a Jesús, recordará su triple profesión de amor. Ya no tiene esa herida que le causaba tristeza. El ejemplo que le doy sucede en muchas personas. Generalmente existe una herida por falta de amor o de formación de amor, y una experiencia negativa de falta o de formación de amor se cura con experiencias positivas, verdaderas, de amor. Por eso no basta descubrir el problema o la raíz de conflictos, como lo puede hacer un psiquiatra a veces, que hablando y hablando con el paciente le ayuda a descubrir la causa de su problema. Eso no está mal, pero eso no sana la herida. Jesús va más lejos. No solamente nos ayuda a descubrir la raíz de nuestro problema, pero si se lo pedimos, Él sana la herida, que es la raíz de nuestro problema. Por eso no basta descubrir el problema o la raíz de los conflictos, sino más importante es llenar este vacío con el amor misericordioso del corazón de Jesús. Lo esencial es apropiarnos los méritos de la muerte de Cristo para gozar de los frutos de su resurrección, con la certeza de la fe que hace 2000 años Él ya cargó con el castigo, nos trae la paz. Y en la curación no se trata de suprimir síntomas del dolor, de la tristeza, sino de ir a la raíz que está ocasionando los problemas. Por tanto, no debemos centrar nuestra atención solamente en los síntomas, que son la superficie del problema, sino que debemos empeñarnos primero en encontrar la causa del problema y pedirle a Jesús, por los méritos de su pasión, por el poder de sus llagas, que Él sane la herida que está en la raíz del problema. Había un hombre que tomaba mucho alcohol. Cada noche llegando de su trabajo, él tenía que tomar su vaso de alcohol. Y alguien le preguntó que por qué tomaba tanto. Y él dijo, es para ahogar mis problemas. Y le preguntó, ¿y tienes éxito? Él dijo, no, porque saben nadar. Saben nadar. Entonces tomaba mucho alcohol, pero sus problemas saben nadar. Y cuando ya no había más alcohol, los problemas se quedaban ahí. Hay mucha gente que toma alcohol y que toma droga para ahogar sus problemas, para olvidar sus problemas. Pero cuando termina el alcohol, cuando termina la droga, están con lo mismo. La solución de nuestros problemas no está en el alcohol, no está en la droga, no está en una vida sexual desordenada, está en la sanación interior. Y Jesús ha venido a sanar los corazones heridos. En la curación se trata no solamente de suprimir los síntomas, sino de sanar la raíz del problema. Y creo que todos ustedes tienen ejemplos de personas que cuando tienen un problema muy serio,
comienzan a sufrir algo nuevo. Por ejemplo, una señora en La Ceja, en Colombia, estábamos dando un retiro. Yo estaba con Monseñor Uribe Jaramillo. Y una señora que sufría mucho del asma se acercó a Monseñor Uribe y le dijo: ya yo no puedo más, tengo crisis de asma que me muero. Ore por mí para pedir al Señor que sane el asma que me está matando. Y Monseñor Uribe, en vez de orar por la sanación de su asma, le dijo: trate de recordarse cuándo fue que comenzó en su vida esa crisis de asma. Trate de recordarse cuándo fue que comenzó. Ella dijo: eso comenzó después del nacimiento de mi tercer hijo. Semanas después comencé a sufrir de asma. Y Monseñor le dijo: ¿y usted no podría recordar algún acontecimiento que le ha causado tristeza después del nacimiento de su tercer hijo? Ella dijo: sí. Cuando nació mi tercer hijo, mi vecina comenzó a decir que este niño no era el hijo de mi esposo. Y dijo ella comenzó a comentar eso con las vecinas: seguro, este niño no es de su esposo. Y dijo: es de mi esposo. Pero ella me hirió tanto con eso que unas semanas después de nacer el niño, yo comencé a sentir ese malestar del asma. Y ese malestar se ha ido desarrollando durante años y ya yo no aguanto más. Mis crisis de asma son tan fuertes que yo pienso que me voy a morir. Y entonces Monseñor Uribe no oró pidiendo al Señor que sanara el asma de aquella señora. Él oró pidiéndole a Jesús que sanara la herida en la memoria de aquella señora, la herida causada por ese chisme que tanto la hizo sufrir. Oró unos minutos y le dijo a la señora: ahora vamos a dejar eso en manos del Señor, después usted me dirá cómo le va. Y unos días después la señora volvió y le dijo: Monseñor, yo no siento más nada, mi asma desapareció. Se había sanado la raíz del asma y desapareció el asma. No quiere decir que el asma viene siempre de problemas emocionales, pero puede venir de problemas emocionales. Igual que la úlcera. A veces hay personas que sufren de úlcera. Yo me recuerdo, estábamos predicando en Madrid, estaba con Evaristo y María, dando un retiro en Madrid. Y una palabra de conocimiento que recibí decía: aquí hay un hombre que sufre mucho de úlcera y su problema le ha venido de una discusión muy fuerte que tuvo con el jefe de su empresa, y después comenzó la úlcera y él no podía perdonar a ese jefe de la empresa. Y hoy el Señor te da el poder de perdonar a tu enemigo, y al perdonarlo el Señor comienza ahora a sanar tus úlceras. Y el hombre estaba ahí, y al final del retiro dio testimonio y dijo que él había tenido un pleito muy fuerte con el jefe de la empresa, que él consideraba que lo había tratado injustamente, y que unas semanas después de ese pleito comenzó él a sufrir de úlcera, y la úlcera ha ido aumentando tanto que a veces sangraba la úlcera. Y cuando él perdonó al jefe de la empresa, el Señor sanó la úlcera, y él daba testimonio que ahora puede comer lo que le da la gana sin problema. Otra vez, le repito, la úlcera puede ser causada por otra cosa también. Algunos han tomado demasiado alcohol y han tenido efectos negativos, pero puede ser causada una enfermedad por problemas psicológicos. Aquí hay médicos, ¿verdad? Llaman eso enfermedades psicosomáticas. Y vemos que en el ministerio de la reconciliación, donde recibimos el perdón de nuestros pecados, también podemos recibir una sanación interior. Cuando un penitente viene y se confiesa de pecados como que no se puede liberar de tal pecado, pecados habitudinarios
que se confiesa y se vuelve a confesar, está siempre lo mismo, y oramos pidiendo al Señor que sane la raíz de esta tendencia desordenada, de este problema. En muchos casos la persona se va sanando poco a poco, no es que se sanan todos al instante. Una sanación interior acostumbra a ser progresiva, y la mejor manera de recibir una sanación interior profunda y duradera es que uno siga orando. No tenemos que ir a pedir siempre al otro. Uno puede orar por nosotros, pero nosotros después podemos seguir, por ejemplo, visitando el Santísimo y delante del Santísimo pidiendo al Señor que siga sanando la herida emocional, que es la raíz de nuestro problema. Y el Señor lo hace. El sol de justicia. Para ustedes los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Vemos también el ejemplo de los discípulos de Emaús, que es un ejemplo de sanación interior muy completa, muy hermosa. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, leemos en el versículo 13, que aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba de 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús en persona se apareció en medio de ellos. Jesús que acababa de resucitar. Pero sus ojos estaban retenidos, eran incapaces de reconocerlo. Ellos estaban tan heridos en su corazón por la muerte de Jesús, que la tristeza los estaba cegando. Eso le pasa mucho a personas que están tan heridas que son incapaces de reconocer las cualidades de su esposo o de su esposa o de un hijo, por la mucha herida que tienen. Ellos estaban tan heridos en su corazón que sus ojos eran incapaces de reconocer a Jesús. Y Jesús les dijo: ¿de qué discutían entre ustedes mientras van andando? Y ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Los discípulos de Emaús le estaban dando una clase de cristología al mismo Jesús y no se daban cuenta que estaban hablando a Jesús, y le contaban todo lo de Jesús, y estaban tan desanimados, decían: esperábamos que Él iba a ser el liberador de Israel. Ya no tenían más esperanza, lo habían visto morir en la cruz del Calvario, estaba enterrado, y ya ellos no tenían más esperanza. Y entonces dijeron: el caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Cuentos de mujeres, ¿verdad? Según ellos no lo creían. Y fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Jesús, caminando con ellos, le iba recordando todo lo que había dicho la Sagrada Escritura sobre el Mesías, y avanzaban, caminaban, y al acercarse al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de que iba a seguir de largo cuando llegaron a la casita de Maús. Pero ellos dijeron: no, quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate. Y Jesús entró en la casa con ellos, se sentó en la mesa a comer, y tomó el pan, lo bendijo, lo rompió y se lo dio. Él hizo lo mismo que había hecho el Jueves Santo en la última cena. Era la segunda Eucaristía en la historia del mundo que él celebró con los 2 discípulos de Maús. Y tomó el pan, lo bendijo, lo rompió y se lo dio, y se le abrieron los ojos y lo reconocieron. En el mismo momento de la comunión recibieron una sanación interior tan grande que se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y él desapareció delante de ellos. Ya no tenía que estar visible, estaba presente en el pan consagrado, en la Eucaristía. Y ellos lo reconocieron, y sanados en su corazón, cambiaron totalmente su pensamiento, porque acababan de decir: quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate. Pero ya sanados en su corazón, reconocieron a Jesús, y dice el Evangelio: al instante se levantaron para volver a Jerusalén. Ya no le importaba que la noche estaba cayendo, estaban tan felices porque habían reconocido a Jesús, que se levantaron al instante para volver a Jerusalén a contar la buena noticia de Jesús resucitado. Y en el camino decían: ¿acaso nuestro corazón no estaba ardiendo mientras Él nos hablaba? Mientras Jesús les hablaba en el camino, su corazón herido por el dolor de la muerte de Jesús se iba sanando, y ellos estaban sanando de tal manera que se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y volvieron a anunciar la buena noticia de Jesús. Este pasaje del Evangelio es un hermoso ejemplo de una sanación interior que cambia la vida de una persona. Ellos, tristes, desanimados, estaban tan heridos por la muerte de Jesús que esa herida emocional fuerte los estaba cegando. Y hay mucha gente herida que no son capaces de ver el valor de otra persona, no son capaces de reconocer las cualidades de un hijo. Heridos en su corazón, no son capaces de ver el valor de la vida, son capaces de pegarse un tiro porque ya no tienen capacidad para descubrir el valor de la vida. La herida emocional puede ser tan profunda que uno pierde hasta el control de su pensamiento. Pero Jesús, que vino a sanar los corazones heridos, sigue sanando los corazones rotos. Y vemos no solamente el ejemplo de la sanación interior de Pedro, sanado cuando hizo su triple profesión de amor, sanado en esa herida de su memoria, para que en adelante, cuando vea una brasa encendida en la tardecita, en la noche, no se recuerde su triple negación, sino que se recuerde su triple profesión de amor. Jesús llena de su amor lo que estaba triste en nuestra vida y lo transforma. Y es muy interesante notar que los discípulos de Maús dicen: ¿acaso nuestro corazón no estaba ardiendo mientras Él nos hablaba? Ellos hicieron un encuentro personal con Jesús, un encuentro de ojos abiertos y de corazón latiendo.
Y eso pasa a veces. Durante el ministerio de sanación interior, hay personas como que dan en su testimonio esa afirmación, que han sentido un gran calor en su pecho, en su corazón. Es muy curioso. Algunos durante la sanación interior sienten un calor tan grande que comienzan a sudar y no saben lo que pasa. Y es el calor del amor de Jesús que los está penetrando y los está sanando. Eso es muy frecuente. Y son muchos los que dicen que en un momento de sanación interior, cuando un grupo estaba orando por ellos, han sentido un gran ardor en su pecho, un gran calor, y Jesús está sanando. La herida psicológica en lo más profundo de nuestro subconsciente y hasta en el inconsciente de nuestro ser, Jesús puede sanar a uno y puede transformar la vida de uno. Jesús puede darnos un corazón nuevo, que no ha sido herido por las injusticias de la vida, por las críticas, por los chismes, por las incomprensiones. Eso es lo que Jesús nos quiere dar, un corazón sin herida, un corazón nuevo. Y en el Evangelio vemos muchos ejemplos de sanación interior, la de Pedro, la de los discípulos de Maús, la sanación interior de la samaritana, esa mujer que estaba tan herida que no quería ir al pozo de Jacob a la hora que iban las otras mujeres. Ella era una mujer muy criticada en su pueblo, porque acuérdense lo que Jesús le dijo: tienes razón de decir que no tienes esposo, porque tú has tenido 5 y el que tú tienes no es tu esposo. Ella era una mujer muy criticada en el pueblo de Sicar, donde vivía. Y ella, porque estaba muy herida en su corazón, porque los samaritanos no hablaban con los judíos, eran dos pueblos peleándose siempre. Ella le dijo: ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Ella estaba tan herida en su corazón, una herida emocional grande causada por el odio racial. Ella era una mujer muy criticada en su pueblo. Las heridas emocionales son muchas veces la causa del odio racial. Son las heridas emocionales que pueden ser causa de guerras tremendas, como estamos viendo en muchos países, como hemos visto en Ruanda. Y la solución está en la reconciliación. Pero para reconciliarse necesitamos sanarnos. Es hermoso ver lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, darnos un corazón nuevo. El Espíritu Santo viene a enderezar lo que está torcido, a sanar lo que está enfermo, a calentar lo que está frío. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús y nos impulsa a alabar a Dios. Y son muchos los que han recibido incluso sanación interior durante las oraciones de alabanza. Cuando estamos alabando, cantando alabanzas del Señor, son muchos los que han recibido sanación interior y poco a poco han comenzado a tener un corazón nuevo, unos sentimientos más pacíficos. Por ser bautizados somos hijos de Dios. Somos templos vivos del Espíritu Santo, somos herederos del cielo. No arriesguen su herencia eterna por unos minutos de placer. No arriesguen su herencia eterna. La Virgen María vino a decir a la humanidad en Fátima en el 1917, si los hombres supieran lo que es la eternidad, ¿cómo cambiarían de vida? Pero muchos andan como ciegos y necesitamos que el Señor purifique nuestra mirada para que podamos ver el mundo como Jesús lo ve, que no nos dejemos llenar de falsedades, de engaños. Necesitamos sanarnos en nuestro corazón para caminar en presencia del Señor. El mundo anda mal, dice el libro de la sabiduría, porque son pocos los que reflexionan en su corazón.
Y para vivir esa vida cristiana, que es el don de Dios al hombre, necesitamos un corazón sano, no un corazón herido, no una mentalidad cerrada, sino debemos dejarnos sanar por Jesús, dejarnos liberar por Jesús, dejarnos transformar. La sanación interior es un camino de santificación. Podemos rechazar todo lo que puede ser causa de perdición en nuestra vida. Y el mundo anda mal porque son pocos los que reflexionan en su corazón. La sanación interior, hermanos, es un regalo de Jesús crucificado, hablando con una persona, a veces dialogando con la persona, tratando de descubrir cuándo y cómo se originó su problema. Podemos ayudarla a descubrir la raíz de su problema. Así lo hacen los psiquiatras, a veces hablan mucho y consiguen descubrir la raíz del problema de una persona que está en depresión o que está en problemas grandes, pero si se quedan ahí, no han sanado el problema. El psiquiatra, además de descubrir la raíz del problema, si es cristiano, debe orar con el paciente para que Jesús sane la herida que está en la raíz de su problema. Y esa herida se puede descubrir dialogando con la persona, como lo hizo Monseñor Uribe cuando le preguntó a la señora: ¿cuándo fue que comenzó tu crisis de asma? Dialogando con ella, descubrió cuándo comenzó, descubrió por qué comenzó, por el chisme que la vecina le había levantado, y oraron para que Jesús sanara esa herida en su memoria, y al sanarse esa herida desapareció el asma. También se puede descubrir a través de un discernimiento carismático. El discernimiento carismático es uno de los muchos carismas que el Espíritu Santo está renovando en la iglesia de hoy, uno de los muchos carismas que el Señor nos da para ayudar a nuestros hermanos. El discernimiento carismático no es fruto de una técnica psicológica, sino una gracia especial del Señor para ayudar un caso particular. Y el Señor nos puede dar un discernimiento carismático en el ministerio de sanación, por ejemplo. Cuando oramos por una sanación interior, es bueno estar atentos. A veces el Señor le da a uno una palabra de conocimiento. Otras veces el Señor, durante la oración de sanación interior, le da a uno lo que llamamos una imagen mental. Le viene al espíritu, a la mente, como la imagen de algo. Yo me recuerdo que estábamos en un congreso carismático en Caracas, y en ese congreso nos habían pedido a María San Giovanni, a Evaristo Guzmán y a mí hacer el ministerio de sanación. Y entonces entró una religiosa y ella dijo: yo no sé lo que tengo, yo quiero que ustedes oren por mí, porque yo estoy triste y no sé por qué. Yo no tengo razón de estar tan triste. Me gusta mi vocación, estoy trabajando como misionera en un campo de Venezuela y son gente buena, pero yo estoy siempre triste y yo quisiera estar alegre como mis compañeras, como mis amigas, pero tengo como una tristeza innata que yo no puedo superar. Oren por mí para pedir al Señor que me dé más alegría. Y comenzamos a orar por ella, orando por su sanación interior. Una persona del equipo tuvo una imagen mental y vio una muchachita como de 5 años que estaba llorando en un campo de nieve donde había muchos árboles, y la niña estaba llorando. Y le preguntó a la religiosa: esta imagen que yo tengo al espíritu, a la mente, ¿le dice algo a usted? Y la religiosa comenzó a llorar y dijo: sí. Ella era una religiosa canadiense, y cuando tenía 5 años de edad, un día se escapó de la casa, se fue caminando en la nieve y se metió en el bosque, y estaba nevando y la nieve
tapó sus huellas. Ella entraba en el bosque contenta y después se perdió y no sabía por dónde volver porque la nieve había tapado sus huellas. Ella comenzó a llorar y dice que se quedó ahí como 3 horas llorando, no sabía si coger para la derecha o la izquierda, estaba perdida y por fin alguien la encontró. Y el Señor, recordando este hecho, nos decía la causa de su tristeza. Y entonces hemos orado pidiendo al Señor que sanara la herida de su memoria causada por esos momentos trágicos para ella, cuando a la edad de 5 años se perdió en un bosque de nieve y pensaba que iba a morir así. Oramos durante unos minutos pidiéndole a Jesús por los méritos de su pasión que sanara esa herida de su memoria. Y la religiosa se fue y la volví a ver después y me dijo: Padre, yo estoy feliz, el Señor me liberó de mi tristeza, ya el problema que tenía desapareció como un encanto, porque sanando la herida de su memoria el Señor le quitaba esa tristeza. Ven cómo el Señor sana las heridas de la memoria y transforma una mentalidad. Realmente debemos, no una vez en la vida, pero cada vez que sentimos en nuestro corazón una herida, una pena causada por una injusticia, por una calumnia, por un desprecio, por un fracaso de lo que sea, en vez de ir a comentar con el vecino, con la vecina, ese chisme que le han hecho y poner la herida más profunda todavía, deberíamos ir a Jesús sacramentado y poner delante de Él esa herida que hemos recibido. Él es el sol de justicia. Para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos.